En el episodio 7 trabajamos sobre la libertad y sobre la masividad que requiere cualquier proceso de implementación de la ley. Vamos a trabajar ahora sobre los derechos de los pacientes, porque justamente es la contraparte del asunto, lo que le da legitimidad al planteo que estuvimos haciendo en el anterior episodio. Es decir, la legitimación de un proceso de transformación en salud mental para la implementación del enfoque de derechos de la ley presupone entonces un acto de legitimación. Esa legitimación la da por un lado cómo ese equipo, esa oficina, esa dirección de salud mental se legitima a sí misma en el proceso de transformación. Se legitima por el apoyo popular, se legitima por su capacidad para gestionar y se legitima por los dispositivos o proyectos demostrativos de implementación de la ley. En segundo lugar, y a esto nos vamos a dedicar en el capítulo siguiente, en este episodio 8, es la otra legitimación. La legitimación que viene desde lo legal y desde lo, digamos así, ético. La institución ética del proyecto de ley de salud mental la dio su enfoque de derechos y a eso nos dedicaremos en este episodio. En primer lugar, quisiera hacer un brevísimo raconto de cómo fue el proceso de inclusión del enfoque de derechos en la ley. Está claro que quien impulsaba ese proyecto de ley, el autor, el diputado que llevó adelante todo este proceso, Leonardo Borbach, tenía, por supuesto, en su bagaje moral, ético y filosófico, el enfoque de derechos. Pero además, este enfoque de derechos se engrosó y se complejizó por una serie de participaciones durante el año 2009 sobre todo y en el ámbito de la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación, porque participaron de, digamos así, ese engrosamiento, es decir, esa profundización del enfoque de derechos en el texto de la norma a través de tres participaciones fundamentales. Una, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Recuerdo particularmente las participaciones de los psiquiatras Hugo Cohen y de Benedetto Saraceno, que vino desde Europa y expuso ante la cara atónita de diputados y diputadas con toda la pasión que lo caracteriza y que siempre le recordamos. Ese es el primer eje de base, de sustento de ese enfoque de derechos, los organismos internacionales. En segundo lugar, el enfoque de derechos estaba como eje transversal de todas las políticas públicas del Estado. Y esto hizo que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde el INADI, desde distintos organismos y desde, sobre todo, las distintas vertientes y las distintas leyes que ya habían sido aprobadas anteriormente, como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda la discusión sobre los derechos de los pacientes, que es una ley previa a la Ley Nacional de Salud Mental, y otras discusiones sobre otros desarrollos vinculados a la ampliación de derechos, que era un eje vertebral de las políticas de gobierno de la época, de modo tal que este eje vertebral de los derechos fue también un claro impulsor de la norma. Y en tercer lugar, la sociedad civil. Sobre todo la sociedad civil que venía con mucho empuje a partir de los juicios de lesa humanidad por la verdad, la memoria y la justicia y los organismos implicados en eso, es decir, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, los hijos, los nietos, otros organismos como la Liga por los Derechos Humanos, la APDH, el CELS, y podría seguir una cantidad enorme de organismos y de entidades profesionales que también tenían dentro inmanentes gestiones que impulsaban el enfoque de derechos. Fueron fundamentales entonces estos tres ejes para la situación por la cual ese enfoque de derechos se volvió insoslayable e innegociable. Y digo así porque justamente ese es el punto de discusión que apareció desde sectores que eran renuentes a este enfoque, aunque dijeran otras cosas y se quejaran de aspectos técnicos o de el discurso de la ley o de que sea una ley antimédica y otras excusas que hemos trabajado en episodios anteriores y que seguiremos trabajando más adelante. Dicho esto entonces, nos metemos en el segundo eje de este episodio y es ¿en qué consiste ese enfoque de derechos?
El enfoque de derechos en la Ley Nacional de Salud Mental tiene por principal característica la idea de que la persona que tiene un padecimiento psíquico o con una manifestación preponderantemente psíquica o mental tiene una serie de derechos que no le pueden ser conculcados por esto. Hemos trabajado en otros episodios este asunto a través del concepto de capacidad. Bien, aquí ahora nos vamos a dedicar al mismo tema pero desde otro encuadre, y es ¿cuáles son los derechos que tienen estas personas? Como vengo diciéndoles, les recomiendo varios capítulos del libro Inclusión Mental, volumen 2, sobre todo uno de Nicolás Diana y de Alfredo Kraut, que trabajan este tema pormenorizadamente, y así también otros capítulos de otros colegas que provienen del derecho, del trabajo social, de la sociología, de la psiquiatría y de la psicología, y que desde sus propios capítulos abordan distintos temas vinculados a los derechos de los pacientes. Dicho todo esto, entonces, nos metemos en cuáles son esos derechos. Estos están claramente señalados, en particular en el artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental y del artículo que reglamenta el mismo. En principio les recuerdo que este artículo se llama Derecho de las personas con padecimiento mental, es decir, que en principio está la caracterización de los pacientes y no pacientes, porque algunos de ellos ni siquiera lo son, como persona. Esto es fundamental y viene de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde la terminología pasa a anteponer el carácter de persona por sobre cualquier otra condición en el caso de los seres humanos. Así que sí, se trata de personas y de personas con padecimiento mental, es decir, que no refiere exclusivamente a las personas que tienen una enfermedad o que atraviesan una situación psicopatológica. Cuando habla de personas con padecimiento mental, se refiere a cualquier sujeto en situación de crisis o de padecer. Y esta también es otra característica esencial del enfoque de derechos, y es su universalización, es decir, que no es una ley para el campo de la locura, sino que es una ley para todos los habitantes que habitan este suelo. Hemos trabajado este tema sobre la universalidad de la ley y por qué se habla de persona con padecimiento y no de enfermos, así que me remito al episodio donde lo hemos trabajado. Por eso les venía reclamando que leyéramos, o que en este caso nos escucharan de atrás para adelante, es decir, del episodio 1 para acá. Sigo entonces sobre los derechos. El primer derecho inalienable que tiene la persona es a ser considerada persona, justamente, y persona con capacidad. Es decir, que el criterio de la incapacitación es el que debe provenir justamente de un examen, de una evaluación, y también la ley caracteriza, ya no en este artículo, pero caracteriza cómo debe ser esa evaluación, de modo tal de que no sea ni discriminatoria, ni antojadiza, ni no fundada. Es decir, que contenga al menos dos disciplinas, de las cuales una debe ser la psiquiatría o la psicología, y la otra puede ser de las demás disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Otro de los derechos sustanciales, este sí ya en el texto propio del artículo 7, es el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir de una atención que haga posible que la misma sea gratuita, sea igualitaria, sea equitativa, sin discriminaciones y con los insumos y procedimientos, recursos que sean necesarios. Es decir, esto parece una cosa grandilocuente y parece imposible de cumplir. Vuelvo a insistir en lo que trabajábamos en el episodio anterior. Si se dotara del 10%, como dice la ley, a los dispositivos de salud mental, este artículo seguramente sería mucho más fácil de cumplir que en la situación actual en la cual no sucede. Pero además, esa atención sanitaria y social y humanizada, y no de casualidad se plantea esto en el texto de la ley, plantea que es necesario preservar la identidad de estas personas, preservar a sus grupos de pertenencia y preservar sobre todo su genealogía y su historia. Y esto tiene que ver justamente con la historia de los manicomios y la persistencia de una serie de fenómenos, dentro del cual el más subrayable es el de la presencia de personas NN, es decir, en todos los manicomios hay un cúmulo, o había al menos un cúmulo de personas que no se sabía quiénes eran y que tampoco se hacía nada para saber quiénes eran.
y por otra parte con las que no se hacía nada para saber quiénes eran sus familiares y dónde estaban, ni se los contactaba, etc. Es decir, era un NN dentro del manicomio totalmente asocial. Bueno, esas situaciones que no eran excepcionales, sino que eran sistémicas de la vida manicomial, eran las que este tipo de derechos intenta eliminar, porque de esto sí tenemos que hablar de que no puede seguir ocurriendo. Por otra parte, el texto de la ley plantea que todas las personas tienen derecho a recibir atención basada en fundamentos científicos y en principios éticos propios de la práctica de salud y la práctica de salud mental en particular. Y esto viene a cuenta de toda la serie de experimentos, circunstancias y ensayos que son propios también de la vida manicomial, por la cual todo tipo de experiencias innovadoras, pero también acientíficas, corazonadas, prácticas, desde la vieja lobotomía, pasando por las descargas eléctricas, y todo tipo de experimentos se hacen justamente con estas personas por el mismo hecho que hablábamos al inicio, es decir, por considerarlas que no lo eran, que no eran personas y que por lo tanto cualquiera de estas cosas que jamás se podría hacer en la vida comunitaria, sí se permitían hacerlas en el caso de estos no seres humanos que vivían, según esa concepción, en los manicomios. Otro de los derechos que generó mucha discusión, mucho debate y que terminó redactado al modo de cómo se pudo consensuar sobre el asunto es aquel que dice que las personas tienen derecho al tratamiento que les sea más beneficioso posible con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades y promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria de la persona. Es decir, que si hay 2 o 3 alternativas terapéuticas se debe optar por aquella que le permite a la persona tener una mayor posibilidad de goce de sus derechos, sobre todo la vida en comunidad. Esto después se va a traducir en otros artículos de la ley cuando recomienda utilizar la internación como último recurso terapéutico y no como el primero, tal como ocurre por lo común en los dispositivos de índole manicomial propios de la cultura manicomial, pero ya de los servicios públicos hospitalarios, no del manicomio en sí. Es decir, las personas por lo común terminan en el manicomio porque desde los servicios públicos hospitalarios se piensa que lo mejor que le puede ocurrir a esa persona es estar internada en un manicomio. Y esto lo deciden por lo común previo y sin contemplar otras medidas terapéuticas posibles. Este artículo entonces intenta poner una restricción a la idea de la internación como primer recurso e insiste en la idea de que debe ser el último. El mismo artículo 7 luego tiene otra serie de derechos vinculados a derechos legales, concernientes al derecho a tener un defensor, a tener un abogado, a tener la posibilidad de tener otro dictamen terapéutico sobre su situación, a que ese informe sea técnico y validado, a poder apelar frente a ese informe, derecho a, por supuesto, a no ser discriminado en relación de su padecimiento y toda una serie de normas legales, pero que son traducidas aquí desde el enfoque de derecho. Esos derechos vinculados a la legalidad del procedimiento de interdicción sobre una persona intentan concentrarse en un aspecto, y es que la persona con padecimiento mental nunca pierda el carácter de persona jurídica, es decir, que además de ser una persona con derechos en términos de la accesibilidad a servicios terapéuticos y que estos sean lo menos restrictivos posibles, además de todo eso, debe tener acceso a las representaciones legales, a la defensa, a la apelación y a todas las normas jurídicas propias de nuestro derecho civil y penal, porque también algunas a veces están en situaciones vinculadas a lo penal, de modo tal que entonces nos está diciendo que la persona no debe ser atendida, ni retenida, ni incluso interdicta. Lo que está diciendo aquí la norma es que la persona tiene derecho a defenderse. Sobre esto trabaja puntualmente mucho el texto que les he citado hace algunos minutos. De modo tal que entonces les recomiendo ir por ahí. Pero la información que les pido que sí retengan en este momento es que hay 2 situaciones por las cuales la persona nunca debe perder su carácter de persona, y es como una persona que está padeciendo y que por lo tanto requiere atención, y en segundo lugar en su carácter legal, es decir, de persona jurídica. También existen una serie de derechos vinculados a la preservación de la intimidad, de la comunicación con sus referencias, sus referentes y seres queridos en general,
y a la libertad de comunicación y de sostenimiento de los aspectos privados de su vida, aún en situación de internación. Estos derechos en realidad son comunes a cualquier principio de alojamiento en una institución cerrada y en realidad pueden tomarse como analogía de los derechos de las personas recluidas por cualquier situación. Aún así, me gustaría también remarcar de que en los principios de salud mental de las Naciones Unidas, que han sido incorporados a la Ley Nacional de Salud Mental a través del artículo 2, están ahí señalados toda otra serie de derechos vinculadas a las personas con padecimiento mental y también deben ser contempladas como complemento de este artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental. De modo tal de que por ahí viene entonces todo el panorama de los derechos de las personas que están implicadas en esta norma y que le dan sustento, como decía antes, para la instalación de un nuevo sujeto ético, tanto en referencia al destinatario de la prestación como al prestador o prestadora. Es decir, que introduce, y de esto hablamos la vez pasada como revolución en otro episodio, introduce el aspecto revolucionario o un aspecto revolucionario de la ley y tiene que ver con que nunca, pero nunca debe perder su entidad y calidad de persona quien está pasando por una situación crítica en su salud mental, y esa situación en su salud mental jamás debe ir en menoscabo de ese reconocimiento. En este aspecto sí, la ley es taxativa, su reglamentación también, los principios de Naciones Unidas que cité lo refuerzan y solo cabe entonces su exigibilidad. De ahí viene otro capítulo que tiene que ver y que hablaremos más adelante y que tiene que ver con el órgano de revisión, es decir, esta instancia donde también se puede apelar para justamente cuando esto no es así y no se cumplen con los derechos de las personas. Hemos elegido como telón de fondo la música vinculada a un tema de León Gieco, La colina de la vida, y de Baglietto y Garré, que cantan Se fuerza la máquina. Ambos hacen alusión al esfuerzo empático por los otros, por los músicos, por las canciones y por la vida. Es decir, a la necesidad de nunca perder el criterio que nos hace humanos y que nos impide dejar de ver al otro también como un humano. De modo tal que entonces, en esta idea de preservar a las personas y a su entidad como tal, le hemos dado esta suerte de acompañamiento metafórico y espero que compartan la elección. Dicho todo esto entonces, los dejo con estas ideas. Les agradezco haber participado de este episodio 8. Les recomiendo ir a los textos que he citado en el libro y les pido que si tienen algún comentario o lo que fuere, se comuniquen con nosotros a través de este canal o del medio que ustedes crean más pertinente. Estamos en las redes y nos pueden encontrar por ahí. Les entonces agradezco, les sigo pidiendo, rogando que difundan esto en quien crean que le puede servir y nos vemos la próxima.